El otoño de San Diego recibió a Olivia Hill con el calor familiar del sol. Los rayos se filtraban a través de las persianas de su despacho en la Galería de Arte Contemporáneo, creando un caprichoso juego de luces en las paredes. Estaba hojeando pensativa los catálogos de una próxima exposición cuando su teléfono vibró con otro mensaje de Michael. Llego tarde a una reunión. No me esperes levantada con la cena. Olivia pasó distraídamente el dedo por la pantalla, borrando la notificación. La tercera vez en una semana. No había sucedido antes. Michael siempre había apreciado que pasaran las tardes juntos. Un ligero malestar se agitó en el fondo de su mente, pero lo apartó. La galería bullía de actividad previa a la exposición. Los asistentes colgaban los cuadros y comprobaban el plano de la exposición. El sonido de los martillazos resonaba en los altos techos, mezclándose con las voces apagadas del personal. Olivia se levantó de su escritorio, se puso su austero vestido marfil y se dirigió a la sala de exposiciones. «Un poco a la derecha, por favor», señaló uno de los lienzos. «Necesitamos captar el ángulo de luz adecuado». El trabajo la consumió hasta bien entrada la tarde. Cuando el último miembro del personal se hubo marchado, Olivia recorrió la sala una vez más, empapándose de la atmósfera de la futura exposición. En esos momentos sentía con especial intensidad por qué había elegido esta profesión. Cada exposición se convertía en un pequeño universo que ella creaba con sus propias manos. Volvió tarde a casa. Su casa y la de Michael, en el barrio de La Joya, la recibieron con un silencio y una oscuridad inusuales. Olivia encendió la luz del amplio salón y tiró el bolso en el sofá. En la mesa de la cocina había un sobre del banco. Recordó que no había estado allí esta mañana. Dentro había un extracto de su cuenta conjunta. Olivia frunció el ceño y miró los números. Algo no cuadraba. En el último mes había habido varias cancelaciones importantes de las que no sabía nada. Sacó el móvil y abrió la aplicación bancaria. Los números de la pantalla la dejaron helada. ¿Buscas algo en concreto? La voz de Michael la hizo estremecerse. Estaba en el umbral de la puerta, apoyado descuidadamente en la jamba. Llevaba la corbata desabrochada y el botón superior de la camisa desabrochado. Olía a whisky. Nunca había bebido entre semana. Solo revisaba los papeles del alta. Olivia intentó mantener una voz informal. No me había dado cuenta de que habíamos tenido un gasto tan grande este mes. Michael cruzó la cocina, sacando un vaso de un armario. Sus movimientos eran demasiado precisos y controlados, señal inequívoca de que ya había bebido bastante. Tuve que invertir en un nuevo proyecto. Se sirvió un whisky sin ofrecérselo a ella. Una inversión muy prometedora. Se amortizará en un mes, 2 como mucho. ¿Y no te pareció oportuno comentarlo conmigo? ¿Debería haberlo hecho? Se volvió hacia ella y Olivia notó por primera vez el cambio en su mirada. Había una especie de frío distanciamiento en ella. Es mi dinero, ¿no? Me lo gano. Las palabras golpearon más fuerte de lo que podría haber pretendido. En 5 años de matrimonio, nunca habían dividido el dinero en mío y bailout. Olivia colocó lentamente el estado de cuenta sobre la mesa. Siempre hemos tomado decisiones financieras juntos, intentó hablar con calma, sobre todo cuando se trata de cantidades como esta. Michael terminó su whisky de un trago. Los tiempos cambian, cariño. A veces hay que actuar con rapidez, no hay tiempo para largas discusiones. Puso el vaso en el fregadero y se dirigió a la salida de la cocina. En el umbral se detuvo, se dio la vuelta. Por cierto, mañana no podré ir a cenar a casa de tu padre, reunión urgente con inversores. Olivia estaba sola en la cocina. Al otro lado de la ventana sonaba el oleaje. Habían elegido una casa cerca del mar a propósito. El sonido la había tranquilizado antes, pero ahora solo la ponía más ansiosa. Sacó el teléfono y abrió un diálogo con Rachel. ¿Podemos quedar mañana para comer? Tenemos que hablar. La respuesta llegó casi de inmediato. Claro.
¿Pasa algo? Olivia miró el whisky sin terminar de Michael, el extracto bancario, la foto de su boda en la pared. No estoy segura. Te lo diré cuando nos veamos. Subió al dormitorio y encontró a Michael ya dormido, o fingiendo estarlo. Su respiración era demasiado tranquila para un hombre que acababa de acostarse. Olivia se dirigió en silencio al cuarto de baño y abrió el grifo. El sonido del agua ahogó el de un mensaje entrante de un número desconocido. Su marido ha estado hoy en el Golden Horseshoe. Ha perdido mucho dinero. Deberías saberlo. Olivia releyó el mensaje varias veces tratando de encontrarle sentido. El Golden Horseshoe es un casino muy conocido en los suburbios de San Diego. Michael siempre había dicho que despreciaba el juego. Borró el mensaje, pero aquella noche no pudo dormir. El oleaje sonaba al otro lado de la ventana. Las luces de los hoteles de la costa centelleaban en la oscuridad y, en algún lugar de su mente, se dio cuenta de que sus vidas nunca volverían a ser las mismas. Pero aún no sabía cuánto cambiarían las cosas. El restaurante Starfish estaba en una zona muy concurrida de Gaslamp Quarter. Olivia eligió una mesa junto a la ventana, observando a los transeúntes en la calle. El camarero trajo un menú, pero ella ni siquiera lo abrió. No tenía apetito. Rachel llegó 15 minutos tarde, lo que no era habitual en ella. El teléfono de la mesa vibró. Otra llamada de un número desconocido, la 4:00 de la mañana. Olivia silenció el sonido y bajó la pantalla del teléfono. En su muñeca brillaba una pulsera, un regalo que Michael le había hecho en su primer aniversario. Había ahorrado un mes de almuerzos para comprársela entonces. Rachel irrumpió en el restaurante con un torbellino de energía empresarial. Llevaba el pelo corto y pelirrojo despeinado por la brisa marina y una pesada carpeta en las manos. Siento llegar tarde. Se sentó en la silla frente a Olivia. La reunión de la mañana se retrasó. Pareces cansada. Olivia se pasó una mano por la cara. Las ojeras delataban una noche en vela. No pude dormir. Demasiados pensamientos. El camarero volvió a acercarse a su mesa. Rachel pidió una ensalada y agua mineral. Olivia se limitó a un té verde. Cuando se quedaron solas, Rachel se lanzó hacia adelante. «Cuéntame, ¿qué está pasando?» Olivia sacó su teléfono y abrió la aplicación bancaria. Mientras hablaba de los extraños cargos, el mensaje del casino y el cambio de comportamiento de Michael, la cara de Rachel se iba poniendo cada vez más seria. «¿Has comprobado las otras cuentas?» Rachel habló en voz baja, pero en su voz se percibía la cautela de una abogada profesional. ¿Ahorros personales, inversiones? Solo Michael tiene acceso a ellas. Olivia dio un sorbo a su té que se había enfriado. Él siempre ha manejado las finanzas. Dijo que no debía preocuparme. Rachel sacó un bloc de notas de su bolso y empezó a escribir algo. Al otro lado de la ventana, un grupo de turistas hacía fotos delante del edificio histórico. Sus risas contrastaban extrañamente con el tenso ambiente de la mesa. «Escucha», Rachel dejó el bolígrafo a un lado. «He visto este tipo de cosas antes, son demasiado frecuentes. Empieza con pequeñas cosas, retrasos en el trabajo, llamadas extrañas, gastos inexplicables. Luego resulta que es mucho más grave». El teléfono de Olivia volvió a vibrar, esta vez un mensaje de Michael. «Transferido el dinero para la reparación del coche. No te preocupes, todo está bajo control». Olivia frunció el ceño. «¿Qué reparaciones? El coche está perfectamente». En ese momento, la canción de Michael y ella, la que habían bailado en la boda, sonó a todo volumen por los altavoces del restaurante. Olivia sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «Tengo que comprobar nuestras cuentas». Se levantó de la mesa. «Todas las facturas». Rachel asintió. «Yo ayudaré. Tengo un auditor financiero que conozco. Él puede...» La interrumpió el fuerte timbre del teléfono de Olivia. El número de su padre apareció en la pantalla. Joseph Sanders rara vez llamaba en mitad del día, solo por asuntos importantes. «¿Papá?»
Olivia. La voz de su padre sonaba tensa. ¿Sabes por qué Michael está tratando de obtener un préstamo contra tu casa? La habitación nadó ante sus ojos por un momento. Olivia se hundió en su silla. ¿Qué? Mi amigo del banco acaba de llamar. Michael ha solicitado un gran préstamo, usando la casa como garantía. Rachel, al notar el cambio de cara de su amiga, llamó al camarero y pidió agua. No lo sabía. Olivia apretó el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. No me dijo nada. No firmes ningún papel. La voz de su padre adquirió un tono autoritario que le resultaba familiar desde su infancia. Iré esta noche. Tenemos que hablar. Cuando la conversación terminó, Olivia sintió la palma de la mano de Rachel sobre la suya. Pase lo que pase, le dijo su amiga, no estás sola. Fuera de la ventana del restaurante, la vida seguía su curso. La gente se apresuraba en sus quehaceres, el sol se reflejaba en los cristales de los rascacielos y a lo lejos se oía el zumbido de un crucero. Un día normal en San Diego, pero para Olivia el mundo empezaba a desmoronarse. De vuelta en la galería, se encerró en su despacho. La carpeta con los documentos para la próxima exposición estaba intacta. Todos sus pensamientos estaban ocupados con los números. Abrió el portátil y se conectó a la banca electrónica. Tardó menos de una hora en descubrir la verdad. Sus cuentas de inversión conjuntas estaban vacías. Los ahorros que habían reservado para comprar una casa de verano habían desaparecido. Incluso su cuenta personal, donde ingresaba su sueldo, mostraba un saldo mínimo. Llamaron a la puerta. Su asistente le recordaba una cita con un artista. Olivia canceló la cita. Por primera vez en su carrera, antepuso lo personal a lo profesional. El cielo se oscureció al otro lado de la ventana cuando por fin se dispuso a marcharse. En el aparcamiento de la galería la esperaba una mujer desconocida, una mujer alta y rubia vestida con un estricto traje de negocios. ¿Señora Hill? La mujer dio un paso adelante. Me llamo Sarah Keller. Trabajo con su marido. Tenemos que hablar. El crepúsculo envolvía el aparcamiento de la galería en una bruma gris azulada. Sarah Keller estaba apoyada en el capó de un sedán plateado y sus largos dedos frotaban nerviosos la correa de un bolso de diseño. A la luz de las farolas, Olivia se dio cuenta de que el impecable maquillaje de la mujer no podía ocultar del todo los signos de fatiga y ansiedad. «Sé que no debería hacer esto», habló Sarah en voz baja, mirando constantemente a su alrededor. «Pero no puedo seguir callada. Lo que está pasando en la empresa no está bien». La fresca brisa marina helaba hasta los huesos. Olivia se envolvió con más fuerza en la rebeca de cachemira que Michael le había regalado las pasadas Navidades. Cada cosa, cada objeto le traía ahora dolorosos recuerdos. Michael utiliza los fondos de los clientes para cubrir sus deudas. Sarah sacó una carpeta de su bolso. Falsifica extractos, mueve dinero entre cuentas. La clásica estafa piramidal. Cuando todo salga a la luz, los papeles que Olivia tenía en las manos confirmaban cada palabra: extractos, documentos, registros de transacciones, la letra de Michael en los márgenes, su firma distintiva. La realidad de lo que estaba ocurriendo llegaba en oleadas, como el oleaje que rompía en algún lugar a lo lejos. Mi teléfono vibró en mi bolsillo, un mensaje de mi padre. «Estaré allí en una hora. No hables con Michael hasta que llegue». Demasiado tarde. Olivia ya estaba marcando el número de su marido. El tono de llamada cortaba el silencio vespertino y cada sonido era un dolor punzante en sus sienes. Michael contestó al cuarto tono. «No es un buen momento». Su voz sonaba tensa. «Tengo una reunión importante. ¿En el casino o en la oficina?» Las palabras le salieron antes de que pudiera pensarlas. «¿O estás ocupado falsificando nuevos informes?» Hubo una gran pausa. En algún lugar a lo lejos sonó una sirena de policía, cuyo aullido se disolvió en el ruido de la ciudad. «¿Quién te lo ha dicho?»
Había una nota metálica y desconocida en la voz de Michael. ¿Sara? Esa cabrona lleva mucho tiempo marcándome el sitio. Olivia miró a Sara, que estaba de pie con los brazos envueltos alrededor de sí misma. En sus ojos se leía un miedo inconfesable. «Me voy a casa». Olivia trató de hablar con firmeza. «Tenemos que hablar». «No», la cortó Michael. «Quédate donde estás. Iré yo mismo». El sonido del teléfono caído resonó en el vacío del aparcamiento. Sara se adelantó. «No te quedes a solas con él. Él ha cambiado últimamente. Se ha vuelto agresivo, impredecible». Olivia asintió. «Vete. Mi padre llegará pronto». Los faros del coche de Sara se disolvieron en la oscuridad cada vez más densa. Olivia se quedó sola, escuchando los sonidos nocturnos de la ciudad. Los papeles de su bolso le quemaban la piel a través de la tela como carbones al rojo vivo. Michael apareció antes que su padre. Su deportivo negro frenó bruscamente junto a ella, con los neumáticos chirriando. Saltó del coche, con la corbata torcida y algo salvaje y desconocido en los ojos. «¿Dónde está el carné?», se acercó a ella. «Dámelos». Olivia dio un paso atrás. «¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? ¿Cuánto dinero has perdido?» «Eso no es asunto tuyo». La agarró por los hombros. «Lo has arruinado todo. Tenía un plan. Lo habría devuelto todo». Sus dedos se clavaron en sus hombros, pero el dolor físico parecía insignificante comparado con el que le desgarraba el alma. 5 años de matrimonio se desmoronaron como un castillo de naipes. ¿Un plan? Olivia sonrió amargamente. ¿Otra apuesta? ¿Una nueva estafa? ¿A cuánta gente has engañado? Michael la apartó de un empujón y empezó a pasear nervioso por el aparcamiento. «No entiendes nada. ¿Crees que es fácil mantener el estilo de vida al que estás acostumbrado? La casa en La Joya, la ropa de diseño, las joyas». «Nunca pedí nada de eso», le tembló la voz. «Solo te quería a ti de verdad». Se dio la vuelta bruscamente. ¿La verdadera yo? No me mirarías a los ojos si supieras la verdad desde el principio. Todo este matrimonio es una estafa, como todos los demás. Las palabras golpearon más fuerte que cualquier bofetada. Olivia retrocedió tambaleándose, agarrándose al pilar más cercano. Los sonidos de la ciudad se hicieron distantes, sustituidos por zumbidos en sus oídos. «Sal de casa», murmuró Michael entre dientes apretados. «Quiero que salgas de ahí por la mañana, y ni se te ocurra ir a la policía. Tengo algo con lo que sorprenderte». El chirrido de los neumáticos de su coche se mezcló con el ruido del coche de su padre. Joseph Sanders saltó de su todoterreno a tiempo para ver desaparecer las luces de posición del coche de su yerno. «Olivia», corrió hacia su hija y la abrazó. «¿Qué ha hecho?». Ella acurrucó la cara en su hombro, como hacía de niña cuando el mundo se volvía demasiado aterrador. Su padre olía a su colonia familiar y al cuero de su chaqueta favorita. «Se acabó, papá», susurró. «Todo era mentira». Joseph estrechó a su hija contra él, tensando sus anchos hombros. En aquel momento, se parecía más que nunca al joven marín que había sido tantos años atrás. «No, niña». Su voz sonaba tranquila y segura. «Esto no ha hecho más que empezar». La casa de Joseph Sanders en el barrio de Point Loma estaba encaramada en un acantilado sobre el océano. La mansión victoriana, construida a principios del siglo pasado, albergaba la historia de varias generaciones. Olivia no había estado aquí en meses, no desde la última cena familiar, cuando Michael seguía interpretando el papel del yerno perfecto. Su padre aparcó el todoterreno en la puerta principal. La grava del camino de entrada crujió bajo sus pies cuando subieron los escalones del porche. La vieja casa les recibió con olores familiares, pulimento de madera, las rosas favoritas de mamá que papá seguía cultivando y sal marina. Todo era igual en el espacioso salón. La enorme chimenea de arenisca, la colección de mapas náuticos de las paredes, las fotografías de la familia con marcos tallados. Olivia se detuvo ante un retrato de su madre, Elizabeth Sanders,
con la misma sonrisa que aparecía a menudo en el rostro de su hija. Joseph desapareció en la cocina, haciendo sonar los platos. Pronto, el aroma del café recién hecho recorrió la casa, una vieja tradición familiar. Todas las conversaciones importantes en su familia empezaban con una taza de café fuerte. Olivia se sentó en el sillón de cuero junto a la chimenea, el mismo en el que su padre le había leído cuentos de hadas. La luz de la luna entraba por las altas ventanas, pintando fantasiosos dibujos en el parqué pulido. En algún lugar de la parte trasera de la casa, un reloj antiguo hacía tic-tac. Su ritmo acompasado siempre la tranquilizaba. «Tu habitación está lista», volvió su padre con una bandeja. «La he dejado tal como estaba». Ella rodeó la taza caliente con las palmas de las manos. La vajilla familiar, la dote de su madre, solo se utilizaba en ocasiones especiales. Papá siempre sabía cuándo se necesitaban esas pequeñas muestras de apoyo. Debería haberme dado cuenta antes. Olivia miró la superficie oscura del café. Había señales, solo que no quería verlas. Joseph se agachó en el reposabrazos de su silla, como hacía siempre que ella se sentía mal. Le apoyó la palma de la mano en el hombro, cálida y tranquilizadora. «Confiaste en él, no es culpa tuya». Fuera de la ventana retumbaba el oleaje. Aquel sonido era diferente aquí, más potente que en su casa de la joya. Las olas chocaban contra las rocas, un recordatorio del poder de la naturaleza y la inevitabilidad del cambio. ¿Y ahora qué? Su voz sonaba más tranquila que de costumbre. Me amenazó, si iba a la policía. Su padre se levantó y se acercó a la chimenea. A la luz de la luna, su silueta parecía tallada en piedra, tan sólida e inquebrantable como los acantilados. «Tengo un amigo», se volvió hacia su hija, «Alan Price, el mejor investigador privado de San Diego, un ex policía de reputación impecable». Olivia dejó su taza a un lado. «¿Has hablado ya con él?» «Estará aquí por la mañana». Joseph volvió a su silla. «Michael no es la primera persona que intenta amenazar a mi familia, y se va a arrepentir mucho». Había una nota acerada en la voz de su padre, la misma que ella recordaba de su infancia, cuando se había enfrentado a los matones que le hacían daño en el colegio. Joseph Sanders nunca tomaba el camino más fácil, pero siempre hacía justicia. A altas horas de la noche, tumbada en su antigua habitación, Olivia miraba las grietas del techo. Eran los mismos dibujos que recordaba de su infancia. Algunos parecían dragones, otros barcos en un mar embravecido. En el piso de abajo se oían voces apagadas. Su padre hablaba por teléfono, con un tono serio y decidido. Por la mañana había niebla, algo poco frecuente en San Diego. Un velo blanco envolvía el jardín y convertía los rosales en siluetas borrosas. Olivia se levantó temprano y bajó a la cocina. Su padre ya estaba allí, preparando el desayuno, otra tradición heredada de su madre. Llamé a la galería. Le puso delante un plato de huevos revueltos. «Dijeron que te tomabas una excedencia familiar». Ella asintió agradecida. Pensar en el trabajo ahora le parecía insoportable. La exposición que llevaba meses preparando ya no le importaba. El timbre sonó a las 9 en punto. Alan Price era un hombre alto de unos 50 años, con ojos grises y atentos y los movimientos seguros de un hombre acostumbrado a actuar más que a hablar. «Señorita Hill», le estrechó la mano. «Su padre le ha explicado la situación. Necesito hacerle unas preguntas». Se instalaron en el despacho de su padre. Price sacó un pequeño cuaderno, pero Olivia se dio cuenta de que casi no tomaba notas. Se limitaba a escuchar, haciendo de vez en cuando preguntas aclaratorias. «Tenemos una ventaja», dijo él cuando ella terminó su relato. «Michael no sabe que hemos entrado en acción. Cree que le hemos intimidado». Joseph se quedó junto a la ventana mirando las volutas de niebla que se aferraban a los rosales. «¿Cuánto tiempo tardaremos en reunir pruebas?» «Una semana, quizá 2», Price guardó el cuaderno. «Pero tenemos que proceder con cautela.
La gente como su marido, señorita Hill, se vuelve peligrosa cuando se ve acorralada. Olivia se miró las manos. Su anillo de boda seguía en la casa, al igual que la mayoría de sus pertenencias. Extrañamente, no lamentó su ausencia. Me lo quitó todo, miró al detective. Ahora me toca a mí. El despacho del detective Price estaba situado en un viejo edificio en las afueras del distrito comercial de San Diego. Unas enormes persianas de madera dejaban pasar estrechas rayas de luz por las que bailaban las motas de polvo. Las paredes estaban decoradas con fotografías amarillentas de la vieja ciudad y un desgastado mapa de la costa prendido con alfileres de colores. Olivia estaba sentada en un desgastado sillón de cuero, observando cómo el detective extendía los papeles sobre el escritorio. Durante la última semana, Price había acumulado una cantidad impresionante de material: extractos bancarios, contratos, fotografías. La historia de su matrimonio se estaba convirtiendo en un enrevesado caso criminal. Aquí mismo, Price señaló una línea en un extracto: primera gran transferencia al casino, hace 2 años, justo después de que su marido consiguiera su ascenso. Olivia se inclinó más. La fecha coincidía con su viaje a Europa, el mismo que Michael había cancelado repentinamente alegando un proyecto urgente. Rachel, sentada a su lado, sacó una carpeta de documentos legales de su maletín. Su pelo pelirrojo parecía más oscuro de lo habitual en la oscuridad del despacho. El plan se fue complicando poco a poco. La detective desplegó un gran diagrama sobre el escritorio. Primero los ahorros personales, luego los préstamos y después los fondos de los clientes. La clásica estafa piramidal, pero con elementos de fraude de seguros. Llamaron a la puerta y Sarah Keller entró, pálida y tensa. Desde aquella primera conversación en el aparcamiento, se había convertido en una valiosa fuente de información, arriesgando su carrera por la verdad. Tengo nueva información. Sarah colocó una memoria USB sobre el escritorio. Michael ha empezado a mover activos a cuentas en el extranjero, preparándose para huir. Price encendió el ordenador e introdujo el pendrive. En la pantalla aparecieron tablas de cifras, cantidades que marearon a Olivia. Millones de dólares pasaban por una intrincada red de cuentas y empresas fantasma. Siempre se le dieron bien los números. Olivia se pasó una mano por la cara. Pensaba que era un signo de responsabilidad, de fiabilidad. Un coche de policía pasó zumbando al otro lado de la ventana y su sirena llenó por un momento el despacho con un aullido estridente. Price se acercó al mapa de la pared y clavó un nuevo alfiler. Aquí está la ubicación del casino donde perdió grandes sumas de dinero. El detective trazó una línea hasta otro punto. Y aquí hay un club de apuestas clandestino, apuestas deportivas ilegales, torneos de póker cerrados. Sarah frotó nerviosamente la correa de su reloj. Hay un rumor circulando por la oficina. Algunos clientes han empezado a hacer preguntas. Es solo cuestión de tiempo que todo salga a la luz. Rachel extendió los papeles legales sobre el escritorio. Podemos presentar una denuncia ahora mismo. Hay pruebas suficientes para iniciar una causa penal. No. La voz de Joseph Sanders, en silencio junto a la ventana, hizo que todos se giraran. Es demasiado pronto. Tenemos que hacer que se sienta seguro. Olivia miró a su padre. Su silueta se recortaba claramente contra la ventana. Había envejecido en la última semana, pero en sus ojos había ese brillo especial que ella recordaba de su infancia, cuando se preparaba para un serio enfrentamiento de negocios. Tiene razón, volvió Price a la mesa. Michael es demasiado listo para no preparar vías de retirada. Tenemos que cerrar todos los resquicios antes de atacar. El detective sacó una nueva carpeta del cajón de su escritorio. Hay algo más. He investigado sus antecedentes. Vivió en Seattle antes de mudarse a San Diego, con otro nombre. Olivia sintió que las náuseas le subían a la garganta. Cada nuevo dato añadía nuevas grietas al ya destrozado panorama de su matrimonio. ¿Michael Hill no es su verdadero nombre?
Rachel se lanzó hacia adelante. El verdadero nombre es Martin Holbrook. Price extendió viejos recortes de periódico. Ya entonces hubo sospechas de fraude financiero, pero no se encontraron pruebas. Está cubriendo hábilmente sus huellas. Sara se puso aún más pálida. Comprobé sus referencias cuando se instaló con nosotros. Todo el papeleo era impecable. Claro que sí, sonrió Price. Se pasó años creando una nueva identidad. Diplomas falsos, cartas de recomendación, incluso el historial de su tarjeta de crédito. Todo fue meticulosamente falsificado. Olivia se acercó a la ventana y se colocó junto a su padre. Abajo bullía la vida de la ciudad. La gente se apresuraba a sus asuntos, ajena a los dramas que se desarrollaban en el viejo edificio de oficinas. ¿Cuánto tiempo más necesitas?, preguntó sin darse la vuelta. 3 días, respondió Price. Para entonces habremos reunido todas las pruebas, incluidos los registros del casino y las declaraciones de los testigos. No se saldrá con la suya. Ya se ha puesto en contacto con un agente inmobiliario, añadió Sara. Intenta vender la casa a toda prisa. Habla de mudarse a otro estado. Joseph puso la mano en el hombro de su hija. No se irá a ninguna parte, yo me ocuparé. Aquella tarde, de regreso a casa de su padre, Olivia vio un familiar deportivo negro aparcado cerca de su antigua casa de La Joya. Michael estaba en el porche, hablando con un hombre, probablemente un agente inmobiliario. Incluso desde la distancia, podía ver su postura segura, sus característicos gestos con las manos, toda esa imagen de financiero de éxito que una vez la había fascinado. Ahora solo lo veía como la hábil interpretación de un actor, perfeccionada tras años de práctica. El hombre al que amaba nunca había existido. Era un papel, una máscara creada con fines egoístas. Su teléfono vibró en su bolsillo, un mensaje de Price. Hay nueva información. Nos vemos mañana a las 9. Olivia levantó la vista hacia el cielo del atardecer que teñía el océano de rojo sangre. En algún lugar, más allá del horizonte, amanecía un nuevo día, un día que acercaría la hora del juicio final. La sala de conferencias del despacho de Joseph Sanders estaba llena de la luz del sol matutino. Sobre la larga y pulida mesa había docenas de carpetas con documentos, cada uno de ellos con la historia de otra víctima de las maquinaciones de Michael. El detective Price dispuso metódicamente fotografías, declaraciones e informes, creando una imagen clara de la trama criminal. Olivia se asomó a la ventana panorámica y observó la ciudad. Los rascacielos del distrito de negocios reflejaban la luz del sol, convirtiendo los edificios en brillantes cristales. En algún lugar, en una de aquellas oficinas, Michael seguía desempeñando el papel de asesor financiero de éxito, inconsciente de la inminente exposición. La familia Parker perdió todos sus ahorros para la jubilación. La voz de Price rompió el silencio. Una pareja de ancianos confiaron en él para gestionar sus cuentas tras la jubilación. $200,000 desaparecidos. Rachel echó un vistazo a los documentos legales, tomando notas en su bloc de notas. Su ecuanimidad profesional se resquebrajaba con cada nueva historia. James Norton, maestro de escuela. La detective colocó una nueva carpeta sobre el escritorio. Recibió una herencia de su tía. Acudió a Michael para que le aconsejara sobre inversiones. Perdió todo el dinero en 3 meses. Sarah Keller estaba sentada en el rincón más alejado de la sala de conferencias, con una taza de café bien frío entre las manos. Su impecable traje de negocios se arrugaba, delatando una noche en vela sobre el papeleo. Hemos encontrado otros 10 casos como este, dijo con voz grave. Michael eligió a personas alejadas del ámbito financiero. Los que no hacían demasiadas preguntas confiaban en su reputación y carisma. Joseph Sanders se pavoneó por la habitación, con sus pesados pasos amortiguados por la gruesa moqueta. Se detuvo ante cada carpeta, leyendo los detalles como si tratara de memorizar cada víctima,
cada vida destruida. ¿Daños totales? Su voz sonaba aparentemente tranquila. Price sacó una tabla resumen. Las estimaciones preliminares son de unos 5 millones de dólares, y eso es solo lo que hemos podido rastrear. Olivia sintió que las náuseas le subían a la garganta. Recordó todas las noches que Michael había vuelto a casa con regalos caros, sus viajes a países exóticos, la lujosa casa de la joya, todo comprado con el dinero de los defraudados. He conseguido acceder a su correo electrónico personal. Sara abrió su portátil. Mantiene correspondencia con una inmobiliaria de Costa Rica. Está planeando comprar una villa. Un nuevo hombre entró en la habitación. Alex Donovan, especialista en delitos financieros del FBI. Price lo había incorporado a la investigación cuando se hizo evidente el alcance del fraude. Descubrimos una serie de transacciones a través de intercambios de criptodivisas. Donovan extendió nuevos documentos sobre la mesa. Está convirtiendo los fondos robados en bitcoins, tratando de cubrir sus huellas. Rachel levantó la vista de los papeles. ¿Cuánto tiempo puede seguir trabajando para la empresa? Ya no mucho. Sara dejó su taza sobre la mesa. Ayer llegó una carta de un cliente importante exigiendo una auditoría. Michael está empezando a entrar en pánico, tratando de pasar las cosas a otros consultores. Olivia se acercó a la mesa, cogió una foto de la familia Parker, una pareja de ancianos que sonreían a la cámara delante de su casa. Un hogar que probablemente perderían ahora. Tiene que pagar por todo. Su voz sonaba tranquila pero firme. Por todos a los que engañó. Joseph se detuvo junto a su hija. Pagará. Y no solo en dinero. Donovan abrió su portátil. Estamos listos para empezar la operación. Se han reunido todas las pruebas, se han obtenido las órdenes. Solo tenemos que elegir el momento. Mañana. Price señaló el calendario. Tiene una cita con un gran cliente potencial. Nuestro agente encubierto, en realidad. Sara se arregló nerviosamente el pelo. Está cada vez más inestable. Ayer le gritó a un empleado subalterno que cuestionó una discrepancia en los informes. Eso es bueno, asintió Donovan. Cuanto más pierde el control, más errores comete. Al otro lado de la ventana, el sol se ponía, coloreando el cielo de San Diego en tonos púrpura y dorado. Olivia observó cómo las largas sombras de los rascacielos se deslizaban por las calles, absorbiendo la luz. En algún lugar de la ciudad, las otras víctimas de Michael se preparaban para dormir, sin saber que la justicia estaba cerca. Quiero estar allí, se volvió hacia su padre. Cuando lo arresten. Joseph negó con la cabeza. Es demasiado peligroso, no sabemos cómo reaccionará. Tengo derecho a ver el final de esta pesadilla. Olivia puso la mano sobre la carpeta de expedientes. Por el bien de toda esta gente. Price miró a Donovan. Podemos organizar una vigilancia segura, desde la oficina de al lado. La noche que se avecinaba cubría la ciudad con un manto negro bordado con las luces de los rascacielos. Solo Olivia y su padre permanecían en la sala de conferencias. Joseph estaba sentado en una silla, estudiando las fotos y los documentos como si tratara de encontrar la respuesta a cómo una sola persona podía haber causado tanto dolor. «¿Sabes?», rompió por fin el silencio, «tu madre siempre decía que no hay resquicio de esperanza. Incluso en las historias más oscuras puedes encontrar luz». Olivia se acercó a su padre, arrodillándose a su lado como había hecho de niña. «¿Qué luz puede haber en esta historia? Te has hecho más fuerte», le acarició la cabeza. «Y ahora podemos detenerle antes de que destruya más vidas». Fuera de la ventana, las luces de la ciudad nocturna parpadeaban, recordándoles los miles de destinos entrelazados en esta historia. Mañana iba a ser el final de un capítulo y el principio de otro, un capítulo en el que por fin se haría justicia. El centro de negocios Primorsky saludó a la mañana con sus relucientes fachadas de cristal.
Olivia se colocó en el despacho vacío frente a la oficina de Michael, desde donde tenía una vista perfecta. El detective Price había instalado cámaras de vigilancia para controlar todos los movimientos de la habitación del otro lado del pasillo. A través del cristal vio a Michael entrar en su despacho, su traje impecable, su andar seguro, la máscara familiar de un financiero de éxito. Sobre su mesa había una carpeta con documentos preparados por un agente encubierto, otro babo, que quería invertir una gran suma de dinero. Sarah Keller se presentó en la oficina antes de lo habitual. Su presencia formaba parte del plan. Tenía que entregar a Michael los documentos urgentes en el momento de la reunión con el falso cliente. La voz de Price llegó a través del auricular de Olivia. El agente Donovan está en posición. Empezamos en 10 minutos. Olivia observó el bullicio habitual de la oficina. Empleados con tazas de café, teléfonos sonando, papeles crujiendo. Ninguno de ellos sospechaba que hoy cambiaría para siempre su idea de un asesor financiero respetable. James Foster, un agente encubierto del FBI, apareció en el pasillo. Un hombre alto con un traje caro, que llevaba un maletín de cuero, la imagen perfecta de un cliente adinerado. Michael se reunió con él en la puerta del despacho, derrochando su encanto habitual. Olivia encendió el transmisor que le permitía escuchar la conversación en el despacho. Michael hablaba de los rendimientos garantizados, de la seguridad de las inversiones, de su impecable historial. Las mismas palabras que había utilizado una vez para encandilar a la familia Parker y a docenas de víctimas más. Sarah entró en la oficina con una carpeta de documentos justo a tiempo. En ese momento, el agente Foster empezó a hacer preguntas preparadas sobre las extrañas transacciones que sus analistas financieros habían detectado. Olivia vio cómo los hombros de Michael se tensaban mientras sus dedos agarraban los reposabrazos de su silla. «El equipo de extracción está listo», informó Price, esperando la señal. Michael intentó mantener la calma, pero su máscara empezaba a resquebrajarse. Cuando Foster sacó los extractos de las cuentas en el extranjero, una sombra de pánico recorrió el rostro del asesor financiero. Sarah, fingiendo estudiar los documentos que había traído, bloqueó discretamente la puerta del despacho. «Señor Holbrook», Foster utilizó deliberadamente el apellido real de Michael. «¿O prefiere Michael Hill? Tengo algunas preguntas sobre el dinero de la familia Parker». Michael se levantó bruscamente, volcando la taza de café sobre la mesa. El líquido oscuro se esparció sobre los documentos, como presagiando la revelación que se avecinaba. Su mirada recorrió el despacho, buscando vías de escape. «Esto es una especie de error», le temblaba la voz. «No sé de qué me está hablando». En ese momento, las puertas de la oficina se abrieron de golpe. El equipo de extracción del FBI había actuado con rapidez y profesionalidad. Michael se abalanzó hacia la ventana, pero ya era demasiado tarde. Lo habían inmovilizado contra la mesa y le habían puesto las esposas en las muñecas. El personal de la oficina se reunió en el pasillo para ver cómo se llevaban al hombre que consideraban un modelo de éxito y profesionalidad. El agente Donovan leyó sus derechos y su voz resonó en la silenciosa sala. Olivia vio cómo se desmoronaba la fachada cuidadosamente construida. Michael levantó la vista y la vio en la ventana del otro lado del pasillo. Sus miradas se encontraron, con una mezcla de rabia y miedo en los ojos de él. Ella no se apartó, soportando este último diálogo silencioso. Joseph Sanders apareció en el despacho con los periodistas. Se estaba preparando para su publicación un comunicado de prensa sobre el descubrimiento de una importante estafa financiera. La historia de Michael Hill pretendía ser una advertencia para otros estafadores financieros. A última hora de la tarde, la noticia se había extendido por todo San Diego. El teléfono de Rachel no paraba de sonar con llamadas de otras víctimas de estafas. Cada hora aparecían nuevas pruebas de la trama delictiva.
Olivia estaba en el balcón del despacho de su padre, mirando hacia el sol poniente. Abajo bullían los periodistas y los flashes de las cámaras iluminaban la entrada del edificio donde hacía horas se había derrumbado el imperio de mentiras de Michael. Joseph se acercó a su hija y le tendió una taza de café caliente. Tu madre estaría orgullosa de ti. Ella aceptó la taza y aspiró el aroma familiar. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió dolor ni rabia, sino una extraña desolación mezclada con alivio. ¿Qué pasará después? Se volvió hacia su padre. El juicio. Le puso una mano en el hombro. El largo proceso de recuperar fondos para las víctimas, pero lo importante es que no engañará a nadie más. En el despacho que tenían detrás, Price y Donovan seguían trabajando, organizando las pruebas para un futuro juicio. Sarah estaba testificando, detallando todas las irregularidades que había observado. Rachel preparaba documentos para una demanda colectiva. La brisa nocturna del océano traía el olor de la sal y las algas. A lo lejos se veían las luces de los cruceros que llevaban a los turistas a tierras lejanas. Olivia pensó en la villa de Costa Rica que Michael nunca vería. «¿Sabes?», dijo mirando las luces de la ciudad, «estoy agradecida». Joseph levantó las cejas sorprendido. «¿Por qué?». «Por revelarlo todo ahora y no dentro de 10 años. Por haber podido detenerlo antes de que arruinara más vidas». Sonó el teléfono en el despacho. Otra víctima de fraude se había enterado de la noticia y buscaba ayuda. Rachel contestó a la llamada. Su voz profesional sonaba segura y tranquilizadora. Olivia bebió un sorbo de café y sintió cómo el cálido líquido le calentaba las entrañas. Quedaba un largo camino por delante. Vistas judiciales, declaraciones, restablecimiento de la justicia. Pero hoy era el primer paso hacia una nueva vida en la que la verdad saliera por fin a la luz. La sala del Tribunal del Condado de San Diego se llenó de voces apagadas. Los enormes bancos de madera se fueron llenando de gente, víctimas del fraude financiero de Michael, periodistas, curiosos. La luz del sol que entraba por las altas ventanas creaba extraños dibujos en el suelo de mármol. Olivia se sentó en primera fila junto a su padre. Su austero vestido azul oscuro y su pelo bien recogido daban la imagen de una mujer segura de sí misma. Solo sus más allegados pudieron notar que frotaba nerviosamente la correa de su reloj de pulsera, uno nuevo, comprado para sustituir al que Michael le había regalado. Rachel, en su papel de abogada de la acusación, extendió documentos sobre la mesa. Cada carpeta contenía la historia de otra fortuna arruinada, ahorros para la jubilación, casas perdidas, sueños robados. No todas las víctimas estaban presentes. Algunas no tenían dinero para viajar a San Diego. La familia Parker estaba al otro lado del pasillo, junto a Olivia. La SRA. Parker, una mujer frágil de pelo canoso, apretaba la mano de su marido. Su casa estaba en venta, un último intento desesperado de mantener algún tipo de sustento. Michael fue conducido por una puerta lateral. La túnica de presidiario había sustituido a sus caros trajes, pero su postura seguía siendo la misma, la espalda recta y la cabeza alta. Recorrió la sala con la mirada, deteniéndose un momento en Olivia, pero ella no vio remordimiento en sus ojos, solo frío cálculo. La juez Margaret Hendricks, conocida por su intransigencia con los delitos financieros, tomó asiento. Su aparición paralizó la sala. La tensión flotaba en el aire. Hoy se iban a anunciar los resultados del acuerdo. El fiscal del distrito, James Whitmore, se levantó de su asiento. Su voz amplificada por micrófono retumbó en la sala, leyendo una larga lista de cargos. Fraude, falsificación, blanqueo de dinero, conspiración criminal. Cada cargo añadía años a la posible condena. Olivia observó las reacciones de los presentes. Sarah Keller,
Sentada unas filas detrás de ella, se puso visiblemente pálida ante la mención de la trama de blanqueo de dinero a través de cuentas en paraísos fiscales. Su testimonio había desempeñado un papel clave en la resolución de esa parte de los delitos. El abogado de Michael, un costoso especialista en defensa penal, trató de presentar a su cliente como una víctima de la adicción al juego, un hombre que necesitaba tratamiento y no ser encarcelado. Sus palabras desataron una oleada de murmullos indignados entre las víctimas. Fuera de las ventanas del tribunal, las nubes flotaban proyectando sombras sobre los rostros de los presentes. El tiempo parecía ralentizarse. Cada palabra, cada documento, acercaba el momento del juicio. Joseph Saunders estaba sentado, inmóvil, y solo la ictericia de sus pómulos delataba su tensión interior. Había gastado gran parte de su fortuna en ayudar a las víctimas de Michael a conseguir ayuda legal y apoyo. Su empresa constructora se había hecho cargo de algunas de las deudas de las víctimas. El detective Price, sentado contra la pared del fondo, tomaba notas en un cuaderno. Su investigación había descubierto nuevos episodios de fraude en Seattle bajo el antiguo nombre de Michael. Los casos aún no habían prescrito. Cuando Michael tuvo la última palabra, se levantó despacio, con dignidad. Su discurso había sido cuidadosamente preparado, una admisión de culpabilidad, una expresión de remordimiento, una promesa de cooperar con la investigación para recuperar los fondos para las víctimas. Pero Olivia podía oír la falsedad en su voz, la misma falsedad que había oído en sus declaraciones de amor. El juez Hendricks hizo un receso antes de anunciar el veredicto. En el pasillo del juzgado, Olivia se topó con la madre de Michael, una mujer mayor que había volado desde Seattle. Sus miradas se cruzaron, con una mezcla de vergüenza y desesperación en los ojos de su suegra. «Debería haberlo sabido», pronunció la señora Holbrook. «Cuando cambió su nombre y dejó Seattle, debería haberme dado cuenta». Olivia no encontró palabras para responder. ¿Qué se le podía decir a una madre cuyo hijo había resultado ser un fraude profesional? ¿Cómo consolar a una mujer cuyo amor había sido utilizado para crear otra mentira? Rachel apareció a su lado, guiando suavemente a Olivia. En una pequeña sala de conferencias se reunieron con el agente Donovan, que aportó nuevos detalles sobre las cuentas en el extranjero. «Hemos encontrado otros 3 millones», informó, «escondidos en bancos de las Islas Caimán, pero el proceso de recuperación de esos fondos llevará meses, si no años». Tras una pausa, la sala volvió a llenarse de gente. La juez Hendricks volvió a su asiento. Su rostro no expresaba ninguna emoción. La sentencia era dura: 15 años de prisión sin libertad condicional durante los 10 primeros. Michael aceptó la sentencia sin emoción aparente. Solo la ictericia que le crispaba la mejilla delataba su tensión interior. Cuando se lo llevaban, se volvió, no hacia su madre ni hacia su abogado, sino hacia Olivia. «He ganado de todas formas», dijo lo bastante alto para que ella lo oyera. «Desperdiciaste 5 años de tu vida conmigo. No hay vuelta atrás». Sus palabras flotaron en el aire, pero se quedaron cortas. Olivia vio la puerta cerrarse tras el hombre al que una vez amó y no sintió dolor, sino liberación. Aquella tarde, en el despacho de su padre, se reunieron un pequeño grupo: Rachel, Price, Sarah y el agente Donovan. Sobre la mesa había documentos sobre la creación de un fondo para ayudar a las víctimas de delitos financieros. Joseph Saunders había hecho la primera contribución importante. «Esto no ha terminado», dijo Rachel mirando los papeles. «Queda mucho trabajo por hacer para recuperar los fondos». «Pero es un comienzo», replicó Olivia, mirando la ciudad nocturna por la ventana. «El comienzo de algo nuevo». La Galería de Arte Contemporáneo se había transformado en los 3 meses que Olivia había estado fuera. La nueva exposición llenaba el espacio de colores vivos y formas insólitas. Su ayudante, Emma Wright,
convirtió la exposición prevista en todo un acontecimiento de la vida cultural de San Diego. El sol de la mañana que se colaba por el techo de cristal creaba un caprichoso juego de luces y sombras entre las instalaciones. Olivia recorrió lentamente las salas, empapándose del ambiente. Cada exposición, cada cuadro, era un recordatorio de lo mucho que echaba de menos aquel lugar. Aquí, entre las obras de arte, la realidad parecía más limpia, más clara, como filtrada a través del prisma de la visión creativa. Su despacho estaba intacto. Emma lo había dejado todo tal como estaba. Solo la pila de revistas frescas sobre el escritorio y el nuevo calendario en la pared recordaban tiempos pasados. Olivia pasó la mano por la superficie de madera del escritorio, sintiendo la textura familiar bajo sus dedos. Se oyeron voces en la recepción. Los primeros empleados empezaban su jornada laboral. Emma apareció en la puerta con una taza de café recién hecho y una cálida sonrisa. Durante la ausencia de Olivia, la joven ayudante había madurado considerablemente y sus movimientos tenían la confianza de una gerente. La sesión informativa matinal reunió a todo el equipo de la galería. Olivia escuchó los informes sobre los proyectos en curso, las ventas y los planes para futuras exposiciones. Nadie mencionó el escándalo con Michael, aunque ella lo sabía. Todos habían leído los periódicos, visto las noticias. Su discreto silencio lo decía todo. Después de la reunión, Olivia subió a la azotea de la galería, una pequeña terraza donde solían celebrarse recepciones para artistas. El panorama de San Diego se extendía ante ella en todo su esplendor, la bahía centelleante, los rascacielos del distrito financiero, el verdor de los parques. La ciudad vivía su propia vida, indiferente a los dramas personales de sus habitantes. El teléfono de mi bolsillo vibró. Un mensaje de Rachel. Los primeros pagos a las víctimas han ido bien. El fondo está en marcha. Olivia sonrió. La ocurrencia que había creado su padre empezaba a proporcionar ayuda real. La familia Parker ya había recibido una parte de los fondos perdidos, suficiente para salvar la casa. Un mensajero apareció en la puerta del patio con un ramo de lirios blancos. Del señor Saunders, pronunció, tendiendo las flores. La nota adjunta al ramo solo contenía 2 palabras: orgullosa de ti. Olivia colocó las flores en un jarrón sobre su escritorio y su aroma inundó el despacho, desplazando los últimos vestigios del pasado. El día transcurrió entre reuniones, llamadas y decisiones. Una nueva exposición de jóvenes artistas exigía atención al detalle. Los patrocinadores esperaban las presentaciones. Los críticos se apuntaban a los preestrenos. Olivia sentía que su vida profesional la arrastraba, recuperando la sensación perdida de control sobre su propio destino. Por la noche, quedó con Sarah Keller en un pequeño café cercano a la galería. Tras la denuncia de Michael, Sarah había sido ascendida dentro de la empresa. Su honestidad e integridad habían sido recompensadas. Ahora ocupaba el puesto de asesora financiera principal, en gran parte gracias a la recomendación del detective Price. ¿Sabes? Sarah removió su té verde. A veces pienso que debería haberme dado cuenta antes. Había señales, pequeñas incoherencias. Olivia negó con la cabeza. Todos vemos lo que estamos dispuestos a ver. Lo importante es que tuviste el valor de actuar cuando te diste cuenta de la verdad. En una mesa vecina, una joven pareja planeaba una boda. Sus voces alegres y sus risas contrastaban con la seriedad de la conversación. Olivia se sorprendió a sí misma pensando que ya no sentía amargura al ver a los amantes. A última hora de la tarde, se pasó por casa de su padre. Joseph Sanders estaba trabajando en su despacho con los documentos del fondo de bajas. Sus canas parecían plateadas a la luz de la lámpara del escritorio. A pesar de lo tarde que era, parecía enérgico y concentrado. «Siéntese», le indicó la silla de enfrente. «¿Qué tal tu primer día?» Olivia se hundió en la silla familiar, sintiendo que la tensión del día se disipaba poco a poco. Mejor de lo que esperaba. La galería
Es como si me hubiera estado esperando. Su padre dejó los papeles a un lado, mirando a su hija detenidamente. Has cambiado, te has hecho más fuerte. Todos hemos cambiado. Cogió una foto de su madre de la mesa. Ahora entiendo mejor por qué no te rendiste tras su muerte. ¿Por qué seguiste adelante? Fuera de la ventana retumbaba el oleaje, la eterna voz del océano, un recordatorio de la continuidad de la vida. En algún lugar de la ciudad, el detective Price seguía trabajando en nuevos casos. Rachel preparaba documentos para otro juicio. Sara hacía planes para reformar la financiera. En el buzón de Olivia había una carta de una editorial. Les interesaba la historia de la denuncia de Michael y le ofrecían escribir un libro. Aún no había decidido si estaba preparada para compartir la historia con el mundo. Algunas heridas necesitaban tiempo para cicatrizar. La casa de su padre ya no parecía un refugio temporal. Olivia empezó a buscar un piso propio, pero no tenía prisa por mudarse. Vivir con su padre les había ayudado a ambos, a conocerse de nuevo, a volver a conectar el uno con el otro, a reconstruir el vínculo que se había perdido durante los años de su matrimonio. Montó un pequeño estudio de arte en la habitación de invitados, un lugar donde podía trabajar en sus propios proyectos. Pinturas y lienzos, el olor a trementina y aceite de linaza creaban una atmósfera especial de creatividad. Aquí nacían las imágenes, que ayudaban a comprender la experiencia. Un nuevo día traía nuevas preocupaciones, una reunión con un posible patrocinador de la galería, negociaciones sobre un proyecto conjunto con el Museo de Arte Moderno, una entrevista para una revista cultural. Olivia sintió que el pasado se alejaba poco a poco, dando paso al futuro. Por la tarde, dio una visita guiada a un grupo de estudiantes universitarios de arte. Su gran interés por el arte, sus preguntas inesperadas y sus nuevas perspectivas sobre obras conocidas le hicieron mirar la galería con otros ojos. Entre los estudiantes había una chica cuyo trabajo le pareció especialmente interesante a Olivia, tal vez un futuro talento para una nueva exposición. Al final del día, al cerrar la galería, se quedó mirando un gran lienzo abstracto, una tormenta de colores que recordaba el caos de emociones de los últimos meses. Pero en ese caos ya había orden, una nueva armonía nacida de la experiencia. El timbre del teléfono rompió el silencio. El agente Donovan anunciaba noticias sobre el descubrimiento de fondos en cuentas extranjeras. El proceso de recuperación del dinero fue lento pero constante. Cada cantidad recuperada significaba la restauración de la vida arruinada de alguien. El camino a casa pasaba por un barrio costero. Olivia detuvo el coche junto al mar y salió a la playa. El sol poniente teñía de dorado las olas y la brisa fresca traía el olor de la sal y las algas. Aquí, en la frontera entre la tierra y el mar, sus pensamientos se volvieron más claros y el futuro menos aterrador. En ese momento, se dio cuenta de que la recuperación no era un regreso a su antigua vida. Es un camino hacia algo nuevo, inexplorado, quizás mejor. Cada día traía pequeñas victorias, otra exposición con éxito, ayuda a los necesitados a través de la fundación, nuevas amistades, relaciones restablecidas con su padre. El teléfono volvió a sonar. Un mensaje de Emma con la foto de una nueva instalación para una próxima exposición. El arte seguía vivo, la creatividad no se detenía. Esa fue la principal lección. La vida no se acaba con la traición, solo adopta nuevas formas, como el agua que encuentra un nuevo cauce. Un año después, la Galería de Arte Contemporáneo de San Diego brillaba con luz propia. La inauguración de una nueva exposición reunía a la élite de la ciudad, críticos y amantes del arte. Olivia Hill, con un elegante vestido negro, recibió a los invitados con la confianza de quien ha encontrado su lugar en la vida. Su corte de pelo corto y su ligero maquillaje creaban la imagen de una mujer moderna y de éxito. La exposición, Fénix,
Renacer de las cenizas presentaba las obras de artistas que han sobrevivido a tragedias personales y han transformado sus experiencias en arte. La idea nació de su propia historia, pero creció hasta convertirse en algo más, un manifiesto de la resistencia del espíritu humano. Joseph Sanders observaba a su hija desde la esquina más alejada del auditorio. A su lado estaba Rachel, con su pelo pelirrojo adornado ahora con un elegante mechón gris, rastro de noches en vela trabajando en casos de víctimas de estafas financieras. El fondo de víctimas del fraude que Joseph había creado ya había ayudado a cientos de personas a salir a flote. Entre los invitados se encontraba la cara conocida de Sarah Keller. Ahora era jefa de control financiero en un gran banco y desarrollaba sistemas de defensa contra el fraude. Su experiencia en el caso de Michael la había convertido en una reconocida experta en seguridad financiera. La pieza central de la exposición era una instalación de la joven artista Sophia Reynolds, la misma estudiante cuya obra había llamado la atención de Olivia en una ocasión. Una composición de espejos rotos reensamblados en una nueva forma reflejaba la luz con muchas facetas, creando un sorprendente efecto de transformación. El detective Price apareció casi al final de la velada. Su presencia le recordó el reciente juicio de otro grupo de estafadores financieros. El caso de Michael había generado una oleada de investigaciones que habían destapado toda una red de delitos similares. San Diego era cada vez menos atractiva para los estafadores. En el nuevo espacio de la galería, añadido el otoño pasado, se ubicó un centro educativo. En él se impartían conferencias sobre educación financiera, talleres de protección contra el fraude y asesoramiento a víctimas de delitos económicos. Arte y responsabilidad social se entrelazaban. Olivia se detuvo ante un cuadro de la familia Parker. Su nieta, inspirada por la historia de sus abuelos, había creado un lienzo que representaba el renacimiento de la esperanza. Los colores brillaban sobre el fondo oscuro, simbolizando el triunfo de la luz sobre la oscuridad. La casa Parker se había salvado, el primer gran éxito de la Fundación Joseph. La brisa nocturna del océano soplaba a través de las ventanas abiertas, trayendo el olor de la sal y la libertad. Olivia salió a la terraza donde había sentido por primera vez la fuerza para volver al trabajo hacía un año. La ciudad resplandecía de luces, pero ahora esas luces no le parecían frías y ajenas. Su nuevo piso estaba en el barrio de Little Italy, un espacio acogedor lleno de obras de arte y luz. Ningún rastro de su vida pasada, solo un futuro que estaba creando con sus propias manos. Los fines de semana pasaba tiempo con su padre. Su relación adquirió una nueva profundidad y comprensión. Un libro sobre el caso de Michael, escrito por un conocido periodista con la participación de Olivia, se convirtió en un éxito de ventas. Pero su principal valor no eran las ventas, sino ayudar a otras víctimas de fraude. La historia les daba esperanza y fuerzas para luchar. Michael cumplía condena en una prisión federal. Su última carta, recibida 6 meses atrás, no fue leída. Olivia no sentía ninguna necesidad de conocer sus pensamientos o explicaciones. Ese capítulo de su vida se había cerrado definitivamente. Entre los invitados había otras víctimas de delitos financieros, personas que habían encontrado fuerzas para empezar de nuevo. Algunos se convirtieron en voluntarios de la fundación, ayudando a otros a superar pruebas similares. Sus historias se entretejieron en el tejido general de la revitalización. Emma, ahora directora artística de la galería, se acercó a Olivia con una copa de champán. Los críticos están encantados. Dicen que es un gran avance en el arte contemporáneo. Combina relevancia social y valor artístico. La velada transcurrió sin sobresaltos. Los invitados se fueron marchando poco a poco, llevándose consigo no solo sus impresiones sobre el arte, sino también una parte del poder que había contribuido a crear esta exposición. Olivia sintió satisfacción, no solo por su éxito profesional,
sino también por haberse dado cuenta de que había elegido el camino correcto. A última hora de la noche, cuando los últimos visitantes habían abandonado la galería, se quedó sola con las obras de arte. Cada obra contaba una historia de superación, cada cuadro llevaba la luz de la esperanza. En el reflejo de la instalación del espejo se vio a sí misma. Ya no era una víctima del engaño, sino una mujer fuerte capaz de ayudar a los demás. Una llamada del agente de Donovan trajo las últimas noticias. Se habían descubierto las nuevas cuentas de Michael, cuyos fondos se utilizarían para indemnizar a las víctimas. Pero esta información ya no provocaba una tormenta de emociones, solo la tranquila satisfacción de la justicia. El camino a casa pasaba por delante de su antiguo hogar en La Joya. Allí vivía ahora una familia joven con niños, y las risas y la luz de las ventanas ahuyentaban los fantasmas del pasado. Olivia no se arrepentía de nada. Cada pérdida daba lugar a nuevos descubrimientos, cada herida era una fuente de fortaleza. En su nuevo piso colgaba de la pared un pequeño cuadro, regalo de inauguración de su padre. La composición abstracta, parecida a las olas del mar, simbolizaba el movimiento constante de la vida. Joseph le había enseñado que después de cada tormenta viene la calma, lo importante es mantener el rumbo. Por la mañana trabaja en el proyecto de una nueva exposición. Los proyectos sociales de la galería se expanden y atraen la atención de la comunidad artística internacional. Olivia estaba creando un espacio donde el arte se convertía en una herramienta de curación y transformación. En su buzón había una carta de una joven de Portland que había leído un libro sobre el caso de Michael y había encontrado fuerzas para escapar de una situación similar. Este tipo de cartas llegaban con regularidad, cada una de ellas confirmando que el camino que había elegido era el correcto. Rachel se pasó por la tarde, trayendo noticias de los recientes éxitos de la fundación. Hablaron de planes para ampliar el programa de ayuda y crear una red de apoyo en otras ciudades. Una tragedia personal convertida en misión, el dolor transformado en una fuerza capaz de cambiar la vida de los demás. Sara envió una invitación a una conferencia sobre seguridad financiera. Estaba creando una comunidad de profesionales capaces de plantar cara a los estafadores. Su amistad, nacida en tiempos difíciles, se fortaleció y adquirió un nuevo significado. Por la tarde, Olivia organizó otro taller en el centro educativo. Los jóvenes artistas aprendieron a transformar la experiencia personal en arte, a encontrar la belleza en la superación de las dificultades. Su historia fue un ejemplo de cómo la luz puede nacer de la oscuridad. La luz del atardecer entraba por las ventanas de la galería, coloreando las paredes con tonos cálidos. Olivia estaba delante de una nueva instalación que se preparaba para la siguiente exposición. La obra de un joven escultor representaba un pájaro desplegando las alas, símbolo de libertad y renacimiento. La vida seguía su curso, pero ahora no temía al cambio. Cada día traía nuevos retos y oportunidades. Cada encuentro podía ser el principio de algo importante. La traición de Michael, tras haber destruido su antiguo mundo, le permitió construir uno nuevo, más fuerte, más real. Su teléfono vibró en su bolsillo, un mensaje de su padre. «Orgullosa de ti, chica. ¿Cenamos esta noche?» Olivia sonrió y tecleó una respuesta. Algunas cosas no habían cambiado. El amor de su familia, el apoyo de sus amigos, su fe en un futuro mejor. Cerró la galería y salió a la cálida tarde de San Diego. Por delante tenía una cena con su padre, planes para mañana, nuevos proyectos y sueños. La vida seguía, pero ahora lo tenía claro. Cualquier reto podía convertirse en una fuente de fortaleza, cualquier dolor en una herramienta de crecimiento. El océano retumbaba a lo lejos, recordándole el eterno movimiento de la vida. Olivia se dirigió a su coche sintiendo paz y confianza. Su historia no había terminado, solo acababa de empezar.